Comentario político con René Delgado. Ocho con 54 en el tiempo del centro, es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, buenos días a ti y al auditorio, Pascal. Oye, pues tratando de cerrar el círculo que abrí el jueves pasado en relación con la cumbre, el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Y creo que, aunque ya anticipábamos que si aquello se quedaba en un mero carácter protocolar y no sustantivo, pues quizás serviría para el lucimiento de los mandatarios, quizás pronunciamientos estridentes, pero que no penetraría, no influiría en la crisis migratoria que prácticamente se viene viviendo desde el 2015. Y creo, a reserva de que hubiera alguna suerte de acuerdos bilaterales por debajo de la mesa diplomática y no por encima, porque a veces eso ocurre en la diplomacia, los acuerdos a los que se llegaron son flojos y faltaría por ver si el plan de acción que anuncian en uno de esos 13 acuerdos realmente se logra preparar bien y a tiempo. Por lo pronto, Pascal, llaman la atención varias cuestiones. A la convocatoria lanzada por el presidente López Obrador concurrieron solo 5 jefes de Estado o de gobierno de los 9 países que finalmente participaron. Así, destacó la presencia de los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras o la del primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y resultó polémica la asistencia de los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela, que no gozan de cartas credenciales como cabeza de gobiernos democráticos en sus respectivos países y quienes quizá resultaron beneficiarios del foro que apenas duró unas horas. De seguro los jefes de Estado de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá tenían actividades más importantes y por ello delegaron en segundos mandos o en cancilleres su representación en la cumbre, o bien consideraron que el encuentro no tenía la altura justamente de una cumbre. Segundo detalle, Pascal, si bien a resultas del encuentro se emitió el comunicado conjunto que te refería, firmado por los 10 países participantes, en el fondo constituye un catálogo de buenas intenciones fundado, y eso es lo curioso, en un concepto, si no pobre, sí muy general, sobre las causas estructurales que dan lugar a la ola migratoria. Cito solo uno de los 3 fundamentos. Dice, las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social, y los efectos negativos del cambio climático. Bueno, Pascal, eso tú y yo lo conversamos el jueves. No hay una gran novedad en eso, y asombra que ese sea uno de los fundamentos de los acuerdos a los que se llegó. Y es un documento, ya en lo que se refiere a los acuerdos, que remata con un agregado ajeno al motivo del encuentro, como lo es, y lo leo de manera textual, incluso con los problemas de sintaxis que tiene, que es proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales. Sin duda, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel puede considerar esa adenda, ese pequeño agregado, como una suerte de trofeo, porque ese es un asunto de su muy particular interés, pero no de la región. Y llama la atención... Ni siquiera veo la relación con la migración, ¿no? No. Digo, a menos de caer en la argumentación del, entre comillas, bloqueo, pero realmente pues no veo ninguna relación en este tema, ¿no? Fíjate que hay un matiz que pronunció el ministro de Relaciones Exteriores sobre la política, y ese sí es un detalle curioso, de Estados Unidos hacia los cubanos que llegan por tierra, ¿no?
que de inmediato se les da una atención diferenciada frente a otros migrantes y se les da la posibilidad de residir, pero dada la dimensión del problema, dada la cantidad de países que abarca, sí llama la atención que sean tan generales los acuerdos a los que se llegó. Y luego, Pascal, hay otro, lo menciono como un tercer comentario, se pone a disposición de los países por parte de México los instrumentos cuya eficacia para arraigar a la gente en su tierra no está del todo demostrada, como lo son los programas Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo Futuro, que uno no puede ignorar que la segunda fuerza migrante que intenta ingresar a Estados Unidos es mexicana. Es decir, hay muchos venezolanos, hay muchos cubanos, desde luego centroamericanos, pero el segundo número de deportaciones que hubo fue de mexicanos. O sea, que esos programas no tienen la eficacia que se presume. Seguramente que el argumento del otro lado sería que si no los hubiera sería muchísimo más el número de migrantes, pero como no hay una métrica que permita medir justamente qué tan importantes son en el arraigo esos programas, sí asombra que se ofrezcan. Ni objetivos concretos, ¿no? De qué se quiere lograr con esos programas. Porque pues se ha hablado de estos programas también para pues bajar el interés que puedan tener los jóvenes en integrarse en las filas del crimen organizado, ese y otros programas, y pues tampoco, ¿no? Sí, no hay, no lo sabemos, Pascal. Ojalá tengan efecto, pero es casi una adivinanza. Ahora, y la vacuidad de la reunión, Pascal, se finca sobre todo en dos cuestiones que configuran una contradicción. Fíjate, el comunicado establece que los 13 acuerdos logrados se vincularán con el encuentro de alto nivel sobre migración y desarrollo en América Latina y el Caribe, que propusieron Colombia y México, y que tendrá lugar sin fecha fija en el primer trimestre del año entrante. Perfecto, pero hay un detalle. Lo que había dicho el presidente López Obrador es que los acuerdos y el plan de acción los sometería a la consideración de su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, que tendrá lugar a mediados del mes entrante. Entonces no checa que los acuerdos del domingo pasado se vinculen con una reunión que tendrá lugar en el primer trimestre del año entrante, siendo que la otra reunión está enfrente. Pues sí. Y en ese sentido, perdón, Pascal. No, correcto, no, totalmente de acuerdo. Y lo absurdo de esto, Pascal, es que lo dramático, por no decir trágico, del asunto que es la crisis migratoria persiste. Y esto no va a poder paliarse con discursos prometedores o grandilocuentes, Pascal. Pues ahí está. René, muchas gracias por el comentario. Te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, ahí está René.